Manipulación psicosocial mediante imágenes de Cuauhtémoc. Iniciemos con el siguiente afable diálogo entre Salvador Rueda y Patricia Ledesma, que resumiremos con el fin de enfocarnos en puntos centrales del mismo, por cierto, problemáticos. Un primer tema: interpretaciones problemáticas de dos imágenes de Cuauhtémoc. Salvador Rueda termina diciendo, decía yo, Dolores Roldán, lo incluye en su libro. Patricia Ledesma dice, pero fíjense en el rostro que tiene el personaje de Cuauhtémoc, ¿no? Ya no es un rostro indígena, ya es un rostro muy occidental. Salvador Rueda contesta, y de esta otra imagen es el Cuauhtémoc de Héctor Pérez Martínez, que les decía yo que es una novela histórica que al inicio de su plática comentó el señor Rueda sin distinguirla claramente de la biografía de Cuauhtémoc escrita por Dolores Roldán, como le discutí en el video número 6. Muy bien, ahora precisa que la novela histórica de 1944, a la que aludió más arriba, es el Cuauhtémoc de Héctor Pérez Martínez. Y comenta, si lo pueden encontrar, lean el final, no tiene desperdicio. Es de un dramatismo. Bueno, vamos a abrir una pequeña sección. Reprimiendo goces prohibidos en la segunda imagen. Salvador Rueda disfrutó sinceramente la novela que recomienda a su público, pero extrañamente se trata de un goce prohibido que él censura. Ciertamente, no a sí mismo. No se lo censura a sí mismo, quiero decir, sino a la imagen que provoca tal goce. Incluso Rueda avergüenza a dicho goce. Es una imagen vergonzosa. Otra vez, no atiné a decirlo con exactitud. Más bien, avergüenza a la historia y a los historiadores que, embebidos en tales gozosas imágenes, proceden a representarse la historia y en especial a Cuauhtémoc en acuerdo a dichas imágenes. Por ejemplo, esta dramática de Cuauhtémoc, que nos entregaría la novela de Héctor Pérez Martínez. Y es que el señor Rueda justifica en su positivismo histórico, en el que desvergonzadamente cree, como demostramos en nuestro video 15, justifica en él, ciertas tendencias represivas, por ejemplo, contragoces que le parecen prohibidos, o que hay que prohibirles a los historiadores. Lo diría él más o menos así: la historia es de hechos, no de juicios de valores o estéticos, y por ello atenida a fuentes históricas, permitidas por él. Le faltó decir, eso sí, pues él y Matos no permiten considerar a los documentos de Izcateopan como fuente histórica, aunque ninguno tenga o avance la demostración científica de que no lo son, mientras rechazan la respectiva demostración científica de Eulalia Guzmán de que sí lo son, e incluso ni la lograron entender o registrar, dada la prohibición que instauran para otros
y que termina por envolverlos, pues que son entes soñadores que, por así decirlo, crean el mundo conforme lo ven. En fin, que prohíben como fuente histórica dichos documentos. Lo de crean el mundo conforme lo ven, recordarán ustedes que en videos anteriores es una alusión a una interpretación del mundo que hace en estos términos precisamente Salvador Rueda. Pero de fondo el problema consiste en que la historia le juega a Rueda malas pasadas, porque ahí tienes que la de Cuauhtémoc es una historia dramática, incluso llena de dramatismo, pero él, Rueda, lo prohíbe a la historia y al historiador, lo que constituye la capa exterior del problema de fondo, ya que la profunda consiste en prohibir al historiador y a la historia hacer juicios de valor. Prohíbe el juicio de la historia. Y es que si comenzamos por asumir que la historia de Cuauhtémoc es dramática, terminaremos diciendo que Cortés lo asesinó. Brutal y traidoramente, sin justicia, etcétera. Lo cual es cierto, pero implicaremos en el hecho un juicio histórico que no conviene a la corona española actual y en general al neocolonialismo, incluido el del Departamento de Estado norteamericano. De ahí la curiosa aberración, mentira implícita, pues, de que el 28 de febrero de 2025 no se cumplen 500 años del asesinato de Cuauhtémoc, sino de la muerte de este, como el Colegio Nacional prefirió nombrar el ciclo de conferencias organizado por el doctor Matos Moctezuma et al., incluido el señor Rueda. Bueno, ahora otro subinciso. Desprecio y ataque psicológico desde la primera imagen. Comento ahora la interpretación de Patricia Ledesma de la imagen de Cuauhtémoc incluida en el libro de Dolores Roldán, del que ni Rueda ni Lezama dan su nombre. Códice de Cuauhtémoc, como para que nadie lo consulte, aunque es un libro fuera de serie, cuya última edición tuvo lugar en 1985 y la primera en 1980, según denunciamos en nuestro video número 6. Es decir, simplemente dimos la bibliografía, pero como aquí, entre Rueda, Matos Moctezuma y Lezama prohíben dar las bibliografías de algunos de los libros que sugieren, pues se trata de una denuncia. Bueno, aquí en el libro de Dolores Roldán que va a comentar Patricia Ledesma, se trata de una imagen de Cuauhtémoc que aparece en la página 552 del libro de Roldán. Lo vemos a Cuauhtémoc ostentando una piocha bien delineada, fino bigote y sedosa y larga cabellera negra, ostentando sobre su cabeza copil de oro y preciosas plumas. La tez del personaje es morena clara y su porte fornido y elegante, vestido con camisa bordada en el cuello, redondo y en los hombros. De ahí que Patricia Ledesma dijera que no es un rostro indígena, sino muy occidental. Dolores Roldán ha colocado en la misma página, junto a dicho retrato al óleo que representa a Cuauhtémoc,
el de un indígena actual, 1980, de la Sierra de Puebla, bastante parecido a la representación pictórica de Cuauhtémoc, solo que con cabello corto, ondulado, peinado con raya del lado derecho y trajeado, con los mismos ojos oscuros, brillantes y amables. Dolores Roldán anota que ambos rostros son longitipo, ciertamente afines con el rostro de Cuauhtémoc esbozado por Diego Rivera, con base en el estudio antropológico del cráneo de sus restos encontrado en la tumba de Iztaccíhuatl. El cráneo, encontrado en la tumba de Iztaccíhuatl. Enfatizando Dolores Roldán que, aunque son afines estos rostros, Rivera no conocía en 1950 el retrato de Cuauhtémoc aludido, esta pintura al óleo, precisamente mostrada décadas después por Dolores Roldán, por parte de la familia Álvarez Chimalpopoca, propietaria del retrato, familia que dice descender de un hijo de Cuauhtémoc salvado del sitio de Tenochtitlan, etc. Historia fascinante que puede consultarse en las páginas del libro escrito por la historiadora Roldán, quien más abajo explica brevemente el procedimiento seguido por Diego Rivera para lograr su estudio antropológico del rostro del héroe. De nada de esto, de todo esto que acabo de explicar, de nada de esto dan cuenta ni Patricia Ledesma ni Salvador Rueda. Aplastan todo. Y es así como Patricia Ledesma termina diciendo que el rostro no es indígena, sino muy occidental, revelando no solo su modo estereotipado y rígido de representación, su modo estereotipado y rígido de concebir lo que un rostro indígena puede semejar, sino gran desprecio por los intentos de representación mexicanos de Cuauhtémoc, héroe querido y admirado, desaparecido por haber sido asesinado por Cortés antes de haber sido retratado. Simplemente para ella todo se reduce a una cuestión de ser una cuestión de tergiversación romantizada del personaje que por engrandecerlo termina dejando de ser indígena para convertirse en occidental, según ella, simplemente por cómo le ve el color de la tez o los bigotitos bien delineados, etc. Pues se está implicando ella, el complejo de inferioridad de los mestizos e indígenas mexicanos que los lleva a idealizar lo occidental. Interesante narrativa sacada de Samuel Ramos, que no deja de tener aplicaciones en un pueblo sometido y brutalizado por siglos, pero que no por ello puede ser aplicado dogmáticamente como cliché en cada ocasión sin atender al hecho específico de qué se trate, como en este caso. De ahí que ambos investigadores suprimieran toda información referente a la imagen que malversan de modo brutal. Primero,
humillando a dicho pueblo, so pretexto de hacer un diagnóstico de su perfil psicológico a los chingados de Octavio Paz y a los acomplejados de Samuel Ramos. Y luego, no tan de paso, humillando a Cuauhtémoc, que resulta identificado con todo lo falaz de los intentos de haber querido ser representado. Y también con las representaciones no falaces del mismo, pero que los investigadores de Marras vuelven falaces forzadamente. Por lo demás, y esto debieron tomarlo en cuenta de entrada e informarlo a su público, Ledesma y Rueda, y no lo hicieron. Por lo demás, es Bernal Díaz del Castillo quien ofrece un retrato hablado, esto es, unas señas de Cuauhtémoc hacia la época del sitio de Tenochtitlan, que aluden a su tez clara y a sus ojos amables y fortaleza de cuerpo, etc. En fin, supresión de las explicaciones de Roldán y de Bernal como fuente histórica con la finalidad de sacar adelante el implícito perfil psicológico de Ramos y de Paz, según un uso abiertamente despreciativo, pero que quiere aparentar ser imparcial por basarse en la imagen que ahí tienen ustedes enfrente, querido público, para que ustedes hagan mundo, hagan mundo conforme lo vean, conforme lo ven. Otra alusión a la frase referida. Abramos un segundo tema. Constructivismo icónico, manipulatorio ruediano al ataque. Cito a Salvador Rueda. Ahora vamos a darle un giro a nuestro recorrido, dice Salvador Rueda. Cerramos el capítulo Ixcateopan, pues la imagen ofrecida por Dolores Roldán pertenece a ese capítulo sin que nos lo advirtiera el señor Rueda, aunque ahora lo implica. En fin, cerramos ese capítulo y nos vamos nuevamente a fines del siglo XIX y principios del XX, hasta probablemente los años 60. Este es el Cuauhtémoc que casi todo mundo conoce, que es el de desde la escultura que está en Paseo de la Reforma e Insurgentes. Fue una iniciativa de Riva Palacio y que se manda a hacer la estatua o el monumento y sale la convocatoria, si no estoy mal, en 1877 y 10 años después, en agosto precisamente, se inaugura el monumento a Cuauhtémoc. Y claro, esta imagen circula porque circula en los billetes. No solo la plástica, es la de los pintores. También es la de los grabadores, Y veamos lo que sigue. Quiero que lo tengan solamente en la mente. Este es del Códice Laúd. Es un códice oaxaqueño, pero quiero que tengan en la mente el águila. Ojalá en su mente la puedan hacer así, es decir, que el águila esté bajando. Aquí tenemos a Cuauhtémoc y sabemos que es él porque está el águila que acabamos de ver en medio del círculo, bajando el águila oaxaqueña, se convierte en emblema de Cuauhtémoc.
Termina la cita. Entre risas y como de pasada, Rueda ha contrastado el nacionalismo aztequizante de la época porfiriana que se proyectó en la estatua de Cuauhtémoc y en los billetes de 1000, con el hecho de que originalmente la idea del águila que desciende involucrada en el nombre de Cuauhtémoc no es azteca, sino mixteca. Se admira el señor Rueda queriendo sorprender y azorar a su público, mientras humilla la pretensión aztequista aludida, todavía muy presente en la opinión pública mexicana. En tónica similar, en vista de triturar en la opinión pública general la imagen heroica de Cuauhtémoc, so pretexto de criticar la idea aztequizante del mismo, incongruente con su raíz mixteca, sí, por esta senda manipulatoria prosigue el señor Rueda proyectando imágenes y comentándolas a su audiencia. He aquí. Un Cuauhtémoc del barroco y este otro es el del boceto de Diego Rivera para Cuauhtémoc, como lo estaba reconstruyendo, es decir, el retrato final, abajo como que va reconstruyendo la calavera, murmullos del público. De aquí voy a explicar muy poquito, más bien vamos viendo las imágenes, creo que se explican por sí mismas. Termina la cita. Esto de que las imágenes se explican por sí mismas es idiota. Pero Salvador Rueda lo cree y promueve, mientras las interpreta sesgadamente, negando con su acto sus palabras, ya que acaba de triturar la imagen heroica de Cuauhtémoc que todos conocemos, ni más ni menos. Mientras como de pasada va increciendo, pues involucra a Diego Rivera, su obsesión de Rueda, que es Diego Rivera, a quien ha venido maltratando durante toda su plática, comenzando por su nacionalismo, y al nacionalismo y Eulalia Guzmán por relacionarse con Diego Rivera. Trenza que ya vimos que se cuadra con la imagen mixteca del águila descendente, etc. Y aún se cubica con los billetes de curso forzoso y Porfirio Díaz. Sin embargo, el núcleo manipulatorio de esta intervención ruediana icónica, llamémosla, sigue forcejeando con Izcatiopan. Pues los bocetos de Rivera son sus estudios antropológicos basándose en el cráneo y esqueleto de Cuauhtémoc encontrados en Izcatiopan en 1949. De tal manera tenemos que, cuando Patricia Ledesma comentó la imagen de Cuauhtémoc, que le pareció no indígena sino occidentalizada, contenida en las páginas del libro de Dolores Roldán, que ambos conferenciantes omitieron citar, omitieron intencionalmente presentar no solo el retrato del indígena poblano, de rasgos parecidos con los de la pintura al óleo que representa a Cuauhtémoc, sino también, como ya advertí hace unos minutos, los bocetos. Omitieron presentar también los bocetos de Diego Rivera, quien sin conocer el cuadro en el que se representa a Cuauhtémoc a la Bernal, digamos, logra, sin tal intención, darles un parecido con el retrato propiedad de la familia Álvarez Chimalpopoca. Es decir, ambos investigadores, Lezama y Rueda,
descoyuntaron la presentación racional del problema, involucrado en las tres imágenes: retrato del siglo XIX, quizá, esbozos de 1950, hechos por Diego Rivera, y fotografía de 1980 de un indígena de la Sierra de Puebla. Mientras omitieron las evidencias de que la faz de Cuauhtémoc tiene visos de haber sido efectivamente la que logró Diego Rivera con base en el cráneo del héroe, para, en su lugar, mofarse del nacionalismo aztequista, del complejo de inferioridad nacional, y como en la lejanía, pisotear el hallazgo de Izcateopan y el trabajo del pintor Diego Rivera por ser nacionalista. Mientras, en corto, Rueda dice que de estas imágenes voy a explicar muy poquito. Más bien vamos viendo las imágenes, creo que se explican por sí mismas. Ay, qué cosa.